Bienvenidos a Black Rock City, una ciudad efímera que se construye cada año en medio del desierto de Nevada para celebrar el Burning Man. Venid conmigo. Esta es una de esas experiencias que no se entienden sin vivirlas, de las que cuesta explicar incluso enseñando imágenes, porque el objetivo de venir hasta aquí está más relacionado con los sentimientos que con los sentidos. El punto de partida puede sonar a locura para muchos, crear una ciudad en el medio de la absoluta nada sin electricidad ni agua corriente. Buenos días. No es una ciudad cualquiera, es una en la que vivirán 70.000 personas durante más de una semana. Y para que esto sea sostenible hay una regla de fuego, leave no trace, es decir, no dejar huella. Nada de agua sucia en el suelo. Todo, incluso los agujeros en la tierra, han de ser repuestos a su estado natural antes de marcharse. Por cierto que aquí cada noche, cuando se pone el sol, ocurre esto. Burning Man no es un festival, no es un concierto, no es un campamento y no es un lugar de vacaciones. Venir hasta aquí significa aceptar el riesgo, estar preparado, afrontar situaciones límite y dejar los prejuicios en casa. Aquí puedes vivir la mejor y la peor experiencia de tu vida, porque aquí, en medio del desierto de Black Rock, no existe el comercio. No puedes comprar agua, ni alimentos, ni medicamentos, ni ropa. Lo que traes es lo que tienes. Solo hay una cosa que se puede comprar, y es hielo. Es el bien más preciado para poder beber agua fría y mantener los alimentos frescos, pero conseguirlo implica colas eternas. Y aún así, lo más difícil de conseguir aquí es la hora. Este es un lugar de desconexión, en el que las personas se transforman en lo que quieren ser y todo el mundo acepta a los demás. Todo el mundo sonríe, todo el mundo ayuda y todo el mundo da. No existen los juicios ni los prejuicios. Durante 8 días no dejé de preguntarme por qué no podemos ser así siempre, siempre dispuestos a hacer de cada día algo inolvidable para nosotros y para los demás. Por eso aquí el tiempo es una ciencia inexacta. Nadie lleva reloj porque nadie quiere saber la hora. Cuando tienes hambre, comes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes sueño, duermes. Y el resto del tiempo se dedica a vivir al máximo. Y no, Burning Man no es para todo el mundo. Hay muchas incomodidades que superar, como dormir durante una semana en una tienda de campaña en la que no se puede estar cuando sale el sol, o aceptar que este será tu baño y el de miles de personas más, sin olvidar que estás en medio del desierto donde las tormentas de arena ocurren. Déjame enseñarte cómo son por dentro. El medio de transporte más común aquí es la bicicleta, convertida en pieza de arte cuando llega la noche. Y no olvides que aquí el concepto de expresión personal abarca desde la propia bicicleta hasta la ropa y la actitud. Todo está permitido. Hay muchas cosas que hacen de esta una experiencia tan emocional. Todo el mundo te dará la bienvenida con un welcome home, bienvenido a casa. No verás basura en el suelo porque todos han aceptado el bien común. La playa, el nombre en clave de este lugar cubierto de arena y polvo, es tan grande que es imposible recorrerla entera. Cada día es una aventura nueva porque incluso muchas de las instalaciones artísticas que inundan Black Rock City y el desierto de alrededor se mueven cada día. Se dice aquí que no serás tú quien las encuentres, sino que te encontrarán ellas a ti. Esta es la aventura de lo inesperado, de la comunión entre personas diferentes. Es un lugar extremo que mantiene su carácter inclusivo de comunidad con el que nació entre dos amigos en 1986 en la bahía de San Francisco. Desde entonces ha crecido exponencialmente, tanto que hoy conseguir una entrada es toda una proeza. Hasta aquí vienen personas de todo el mundo con ganas de compartir, disfrutar y hacer de esta experiencia algo realmente valioso.
Hablando de compartir, muchísima gente viene a ofrecer algo a los demás, a cambio de nada. Bebidas, helados, patatas, masajes, fiestas o juegos, cualquier cosa con tal de ser parte de una comunidad que durante unos días representa la mejor de las esencias del ser humano. Todo esto empezó con la quema de una pequeña efigie. Hoy en día la escala es mucho mayor, pero la tradición se mantiene. Este es el culmen del evento, cuando decenas de miles de personas contemplan juntas la quema de esta gigantesca instalación artística. Ya sabéis que este no es un canal de viajes, aunque lleve ya más de un año viajando sin parar. Esto va de emociones, de lo que supone dejarlo todo para cumplir los sueños. Y este definitivamente ha sido un sueño cumplido. Nos vamos de aquí con muchos más amigos de los que trajimos y muchas lecciones aprendidas. Seguimos explorando, nos vemos en el siguiente vídeo y en la siguiente parada. ¡Happy Burn! Venid conmigo. No, te he dicho que no me siguieses. Ah. Bienvenidos a Black Rock City, una ciudad efímera que se... Black Rock City, una ciudad efímera que se construye cada año en medio del desierto de Nevada para celebrar el Burning Man.